en medio de la niebla helada, Emilio encontró una yegua atada a un viejo roble, temblando de miedo. No imaginaba que el cruel abandono de ese animal revelaría algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando la gente a su alrededor descubrió lo que él hizo por ella, todos guardaron silencio. Emilio avanzaba con pasos pesados, sintiendo cómo la nieve crujía bajo sus botas gastadas. El viento helado soplaba sin clemencia, cortándole la cara y entumeciendo sus dedos hasta el punto de casi no sentirlos. Aún así, continuaba su camino, pues necesitaba llegar pronto a casa antes de que la oscuridad se adueñara por completo del bosque. El cielo estaba encapotado, el sol se había ocultado horas antes, y solo la tenue claridad de la luna se filtraba por la neblina. Cada tanto, se detenía a frotarse las manos y a observar los árboles cubiertos de escarcha, tratando de orientarse en medio de ese paisaje monocromático. Fue en ese instante, casi oculto por la bruma, que notó algo inusual junto a un viejo roble. Al principio pensó que se trataba de un tronco caído o algún matorral extraño. Sin embargo, al acercarse, distinguió la forma de un animal inmóvil que parecía temblar. Dio un par de pasos más, con cautela, hasta que sus ojos reconocieron las siluetas inconfundibles de las patas de un caballo. O, mejor dicho, de una yegua completamente exhausta. Sintió un vuelco en el corazón. Aquella criatura estaba atada con firmeza a una gruesa cuerda enrollada en el tronco del árbol. La yegua tenía las orejas gachas y respiraba con dificultad, echando vapor por los belfos. Su pelaje mostraba parches donde faltaba pelo, y las costillas le sobresalían marcadamente. Emilio notó también que, a pesar de su estado, ella alzó la cabeza con un débil relincho, como si pidiera ayuda. «Tranquila, tranquila», susurró en voz baja. «No voy a hacerte daño». Se acercó despacio, consciente de que cualquier brusquedad podía asustarla o hacer que reaccionara con una patada. Pero la yegua, lejos de resistirse, se quedó inmóvil, con una mirada perdida y cargada de angustia. Emilio observó la cuerda que rodeaba su cuello y vio las marcas hondas en la piel, evidencia de que llevaba horas, tal vez días, amarrada allí sin alimento ni resguardo. El viento gélido sopló con más fuerza, azotando el tronco del roble y sacudiendo las ramas. Emilio supo al instante que no podía dejarla allí, ni aunque quisiera, su conciencia no le permitiría marcharse y fingir que jamás la había visto. Se agachó para desatar la cuerda, notando que el nudo estaba apretado hasta el extremo. Sus manos temblaban no solo por el frío, sino también por la rabia e indignación que lo invadían al imaginar el sufrimiento de aquel animal. «¿Quién pudo hacerte esto?», murmuró mientras luchaba contra el nudo. La yegua lanzó un gemido suave y bajó la cabeza. Finalmente, tras un esfuerzo que dejó sus dedos rojos e insensibles, Emilio logró liberar la cuerda. El viento la arrastró unos centímetros y él la apartó con un puntapié. Luego acarició la yegua con cautela. «No temas, te llevaré a un lugar caliente». Con mucha dificultad, la incitó a caminar. Sus patas tambaleaban, y más de una vez Emilio temió que se desvaneciera en la nieve. El trayecto hacia su cabaña fue lento y doloroso. Con cada paso, podía oír la respiración forzada del animal, que parecía a punto de desfallecer. Entre la niebla y la oscuridad, Emilio se valía del instinto para encontrar el camino, a la vez que hablaba en voz baja, en un tono tranquilizador, esperando que su cercanía alentara al caballo a avanzar un poco más. Por fin divisó la figura conocida de su humilde hogar, una pequeña construcción de madera que compartía con su madre, María. El tejado estaba cubierto de una fina capa de nieve, y la única fuente de luz provenía de la lámpara de aceite del interior. Al llegar junto a la pared lateral, donde habían improvisado un pequeño establo, Emilio notó la expresión de sorpresa en los ojos de su madre, quien salió en ese momento a recibirlo. «¡Hijo!», exclamó con un murmullo, alarmado. ¿Qué es esto?» «Mamá»,
La encontré atada en el bosque, abandonada. La pobre está malherida y muerta de frío. No podía dejarla. María parpadeó, indecisa. La preocupación se notaba en su arrugado semblante. Sabía que mantener un animal, y más en un estado tan crítico, implicaba un costo que no podían afrontar fácilmente. Aún así, vio la determinación en los ojos de Emilio y, sobre todo, comprendió que se trataba de un acto de compasión que no se podía rechazar. «Vamos a darle refugio», dijo ella con suavidad. «Pero habrá que pensar muy bien cómo cuidarla». Entre los dos la ayudaron a acomodarse bajo el techo del establo improvisado. La yegua se dejó conducir con una docilidad casi lastimosa. Emilio se apresuró a buscar mantas viejas, mientras que María preparaba un pequeño fuego y un cazo con agua caliente. Miró el horizonte, impotente, preguntándose si aquello formaba parte de la misma campaña de intimidación orquestada por don Ramiro o alguno de sus hombres. Días más tarde, en pleno entrenamiento, Emilio escuchó un grito que le sonó, familiar. Se trataba de Raúl, aquel capataz altanero, que se acercaba por un lateral del campo con otros dos sujetos. Lo vio sonreír de manera burlona, y después soltó una andanada de ofensas. «¿Crees que puedes convertir esa piltrafa en un caballo de carrera?», se mofó, apoyándose en la cerca. «No lograrás nada, vas a hacer el ridículo». Uno de los compinches arrojó una piedra cerca de las patas de Luz, lo que la asustó. Emilio se acercó para calmarla y sintió la furia subirle por la garganta. Quiso responder con violencia, pero se contuvo al recordar que la yegua lo necesitaba tranquilo. «Ustedes verán lo que Luz y yo somos capaces de lograr», respondió con la voz tensa. Raúl rió con estridencia y se retiró, dejando a Emilio enfurecido, pero sin ánimos de pelear en ese momento. Al regresar a la cabaña, María percibió en su rostro la rabia y la humillación que le carcomían por dentro. Lo sentó a su lado, mientras le preparaba un té para calmar los nervios. «Hijo, a veces la mejor manera de responder a los insultos es con hechos. Haz lo que creas correcto». «Eso intento, mamá, pero se hace tan difícil cuando no tenemos ni la mitad de recursos que ellos. Tienes a Luz, y ella te tiene a ti. Eso vale más que las monedas de don Ramiro». Aunque no lo expresara abiertamente, el apoyo de su madre le daba fuerzas. Cada mañana volvía a salir con Luz, desafiando el frío y el temor. El entrenamiento fue rindiendo frutos lentamente. Ella ya no cojeaba tanto, y podía galopar un tramo corto sin perder el ritmo. Emilio notó algo especial en sus ojos, una chispa de determinación que superaba los recuerdos amargos de su abandono. Pronto, todo el pueblo comenzó a murmurar. Algunos veían con admiración la perseverancia de Emilio y la resistencia de esa yegua que prometía superarse. Otros, en cambio, se inquietaban ante el evidente enfado de don Ramiro y sus hombres. Poco a poco, la tensión crecía, y parecía que la carrera sería un escenario de confrontación entre dos mundos: el humilde coraje de Emilio y el poder intimidante del hacendado. En una de las tardes más gélidas, Emilio se atrevió a montar a Luz por primera vez a un paso más rápido. Al iniciar un suave galope, sintió la adrenalina recorriéndole el cuerpo. La yegua se movía con cuidado, pero sin titubeos. Luego de unos segundos, Emilio redujo el ritmo para no exponerla demasiado. Al detenerse, se quedó sobre su lomo, aturdido por la emoción. Observó el horizonte nevado y se sintió por un instante libre de miedos. Se bajó con cautela, acariciando a Luz para felicitarla. Estaba seguro de que, con un poco más de tiempo y la protección adecuada, podría convertirse en una digna competidora. Aún sabiendo que el peligro acechaba, alimentó en silencio la idea de presentarse en la carrera para pelear el premio y la honra. En ese momento, un leve sonido de pasos sobre la nieve lo distrajo. Al voltear, vio a una muchacha que se acercaba con un aire de timidez, cubriéndose el cabello con un pañuelo. Su porte elegante y el brillo de sus ojos lo hicieron reconocerla. De inmediato, era Soledad, la hija de don Ramiro. Mientras Emilio desmonta, se da cuenta de que Soledad se acerca con timidez,
insinuando que tiene algo importante que revelar acerca de los planes de su padre. Soledad avanzó con pasos indecisos entre la nieve, hasta quedar a pocos metros de Emilio y Luz. El aliento le salía en suaves nubecillas al hablar, y su voz llevaba un temblor leve que no se debía solo al frío. «Necesitas saber la verdad», dijo, extendiéndole un pequeño fajo de papeles doblados. «Léelo. Con cuidado y no se lo muestres a nadie más». Emilio tomó los documentos con la mano aún enguantada y sintió cómo el corazón le palpitaba con fuerza. Soledad se veía nerviosa, con la mirada puesta en la llanura desierta a su alrededor, como temiendo que alguien la siguiera. Luz se inquietó y pateó la nieve, percibiendo la tensión en el ambiente. Emilio quiso hacer preguntas, pero la hija de don Ramiro lo miró con expresión de urgencia. «Lo que hay ahí dentro es peligroso, tanto para ti como para mí. Por favor, léelo en un lugar seguro». Él notó el sello de cera rota en el borde de uno de los papeles y se fijó en la caligrafía tosca que asomaba. Sintió un escalofrío al pensar en la posibilidad de que don Ramiro, un hombre tan poderoso, estuviera implicado en algo turbio. Antes de que pudiera articular palabra, Soledad dio un paso atrás, alzando la mano con timidez. «Si mi padre descubre que te di esto, no sé qué sucederá. Ten mucho cuidado». Dicho esto, se volteó y se marchó con la cabeza gacha, dejando a Emilio en medio del campo, sujetando los papeles y escuchando cómo el frío viento azotaba la llanura. Luz agitó las orejas, sacudiendo la cabeza, como si captara la incertidumbre de su compañero. Emilio guardó los documentos debajo de su chaqueta y volvió con la yegua a la cabaña, inquieto por lo que pudiera contener ese fajo de hojas. Durante el trayecto, no dejaba de mirar por encima del hombro, temiendo que algún esbirro de don Ramiro anduviese rondando. Sintió que cada crujido de la nieve podía ser el eco de pasos ajenos. Cuando llegó, encontró a María limpiando la reducida cocina con un trapo viejo. Al ver el gesto preocupado de su hijo, dejó lo que hacía y se acercó. «Emilio, ¿sucedió algo?» «Soledad, la hija de don Ramiro», susurró él, con la respiración acelerada. «Me dio estos papeles. Dice que es peligroso». María abrió mucho los ojos y se dirigieron juntos hacia el rincón más apartado de la casa, donde la lámpara de aceite les daba algo de luz tibia. Emilio, tembloroso, comenzó a desplegar las hojas. Apenas leyó las primeras líneas y sintió como si un nudo se instalara en su garganta. Había notas, pagos registrados, nombres de funcionarios locales, cantidades que parecían sobornos. Incluso se mencionaban apuestas amañadas en carreras pasadas. «Esto es», balbuceó María, con la voz quebrada. «Emilio, aquí hay pruebas de que don Ramiro manipula los resultados, de que paga a jueces y organizadores para que sus caballos ganen siempre». Cada página era más reveladora que la anterior. Listas de personas compradas, planes para intimidar a jinetes rivales, montos destinados a asegurarse el primer lugar en diferentes competiciones. Emilio tragó saliva, recordando la prepotencia de Raúl, los ataques sufridos, las amenazas. Todo encajaba. «Si esto se supiera», musitó María, «don Ramiro perdería su prestigio y hasta podría enfrentar cargos». Un silencio pesó sobre ellos. Ambos comprendían que tener esa información los ponía en la mira de un hombre que no dudaba en recurrir a la violencia. Emilio se llevó la mano a la frente, con el pensamiento en Soledad, la joven que había arriesgado su posición para entregarle esos documentos. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó María. «Revelarlo puede salvar a otros jinetes de que los engañen, pero Soledad estaría en riesgo, y nosotros también». Emilio se quedó un momento mirando a Luz, que asomaba la cabeza desde el establo, curiosa por el murmullo de voces. Sintió un conflicto dentro de sí. Sabía que lo correcto era sacar a la luz esas pruebas, que no debía permitir que don Ramiro siguiera dañando a la gente. Pero, al mismo tiempo,
Temía por la seguridad de su madre y por la de la muchacha que había traído aquellos papeles. «De momento, debemos mantener esto en secreto», dijo con voz grave. «Antes de pensar en denunciarlo, necesito saber a quién recurrir. No confío en las autoridades locales. Muchas podrían estar involucradas». María asintió, con el rostro serio. En ese instante, se escucharon gritos lejanos y relinchos en el camino principal, seguidos del golpeteo de varios caballos. Emilio miró a su madre y se acercó a la pequeña ventana. Vio a un par de hombres recorriendo la zona, como si patrullaran en busca de algo. Entre ellos distinguió la silueta de Raúl, con su inconfundible porte altanero. Sintió que el corazón se le encogía. Era evidente que don Ramiro estaba apretando el cerco. Esa noche, ya con la puerta atrancada y las ventanas cubiertas, Emilio y María extendieron nuevamente los papeles sobre la mesa. La lámpara proyectaba sombras temblorosas sobre la pared, y el silencio helado del invierno envolvía el interior de la cabaña. Revisaron cada línea, comprobando nombres y cantidades. Cada nueva anotación era más escalofriante que la anterior. Emilio sintió una rabia creciente al imaginar cómo don Ramiro había abandonado a Luz solo porque no la consideraba rentable, y con la misma crueldad manipulaba las carreras para lucrar sin escrúpulos. «Podríamos hablar con el padre». «Alfonso», sugirió María al fin. «Él conoce a muchas personas y también sabe guardar secretos hasta el momento adecuado». Emilio pensó en la sabiduría y prudencia del sacerdote, recordando que había ayudado tantas veces a la gente, humilde de Santa Esperanza. Asintió, resuelto. «Hablaré con él a la brevedad». A la mañana siguiente, llevó a Luz a un costado del campo para su rutina de entrenamiento. La yegua se mostraba cada vez más ágil y, aunque todavía flaca, recuperaba fuerza en sus músculos. Emilio la guió en un breve galope, sintiendo cómo el frío aire cortaba sus mejillas. En un tramo llano, Luz aceleró con un ímpetu que sorprendió al joven. Casi sintió que ella deseaba correr con toda su alma. «¡Eso es, Luz!», exclamó con entusiasmo, controlando las riendas para no forzarla demasiado. «Lo estás haciendo muy bien». El latir de su corazón se mezcló con el de la yegua, y por un momento se olvidó de las amenazas y los documentos. Se sintió poderoso y libre. Sin embargo, ese momento de euforia se quebró al darse cuenta de que Raúl y 2 secuaces lo estaban esperando cuando detuvo la carrera. Lo arrinconaron cerca de la valla y uno de ellos lo empujó con fuerza. «Te crees muy valiente entrenando a esa bestia, ¿eh?», dijo Raúl, acercando el rostro con un gesto amenazante. «Pues, no te confíes. El día de la carrera, más te vale pensártelo 2 veces». Emilio se incorporó, con el hombro dolido tras el empujón. Uno de los hombres alzó un puño, y un breve forcejeo se produjo mientras Luz relinchaba, alterada por el caos. Emilio recibió un golpe en las costillas, quedando sin aire. Sin embargo, se levantó decidido, sin huir. «No voy a dejar de entrenar», respondió entre jadeos. «Y no conseguirán amedrentarme». Raúl lo miró con desprecio antes de soltar una carcajada. Luego se dio la vuelta y emprendió la retirada con sus matones, dejando a Emilio adolorido pero sin rendirse. Tomó las riendas de Luz con manos temblorosas, acarició su lomo para tranquilizarla, y se dirigió a casa, donde María se alarmó al verlo con el labio partido y la ropa manchada. Mientras curaban sus heridas, escucharon nuevamente unos golpes en la puerta. Emilio se puso en guardia, pero se encontró con la mirada preocupada de Soledad, quien había llegado sigilosamente, cubierta con un manto y agitada por la prisa. «Tienen planes de sabotear no solo a ti, sino a otros competidores honestos», soltó casi sin aliento. «Se están preparando para actuar la noche anterior a la carrera, tal vez dañando establos o envenenando forrajes. No lo sé con certeza, pero he oído rumores». María dejó escapar un jadeo de horror, mientras Emilio sentía un profundo agradecimiento hacia Soledad por correr aquel riesgo. La muchacha lo miró a los ojos con urgencia. «No sé qué más puedo hacer. Pero ten cuidado. Y
Gracias por mantener en secreto lo que te di. Emilio asintió, consciente del gran peligro que corrían todos. Agradeció a Soledad, prometiéndole que jamás revelaría su ayuda. Una vez que ella se marchó, volvió al establo para asegurarse de que Luz estuviera bien. Tomó el fajo de papeles y lo repasó con la luz menguante de la tarde, pensando en las palabras del padre Alfonso sobre la importancia de esperar el momento adecuado para usar la verdad. La noche cayó, silenciosa y helada. Emilio, sentado sobre un pequeño banco junto a Luz, palpó con cuidado sus moretones, recordando la agresión de aquella tarde. Observó los documentos con el ceño fruncido, dándose cuenta de que la tensión había llegado a un punto crítico. Mientras Emilio observa los papeles, un ruido repentino afuera alerta de intrusos. La puerta del establo se sacude con fuerza y Luz empieza a alterarse. La puerta del establo se estremeció como si un vendaval la azotara desde fuera. Emilio dio un salto, soltando los papeles que tenía en la mano, mientras Luz retrocedía con los ojos muy abiertos y un relincho asustado. El ruido continuó. Golpes rápidos y violentos, mezclados con risas apagadas que se filtraban a través de la rendija de la puerta. María, sobresaltada, corrió hacia el lado de Emilio con el corazón en vilo. «¡Cuidado, hijo!», murmuró, temiendo lo peor. Las tablas del establo comenzaron a crujir. Se oyó el chasquido de la madera cediendo poco a poco, y Emilio se dio cuenta de que los intrusos trataban de forzar la entrada. La desesperación lo invadió. Luz no estaba del todo recuperada, y un ataque frontal podría herirla gravemente. Al ver cómo la yegua tironeaba las riendas, tensa y con la respiración agitada, Emilio pensó con rapidez. No podía permitir que la atraparan allí dentro como en una ratonera. «Mamá, ve a la cabaña y asegúrate de cerrar bien por dentro. No salgas pase lo que pase», le dijo con los ojos fijos en la salida trasera del establo. «¿Y tú?», preguntó ella, con la voz temblorosa, sin querer abandonarlo. «Tengo que asegurarme de que Luz no se quede atrapada. ¡Rápido, por favor!». María dudó un instante, pero entendió la urgencia en los ojos de su hijo. Corrió hacia la puerta principal que conectaba con la cabaña, dejando a Emilio frente a la yegua. El establo tembló con un crujido más fuerte, y un pedazo de madera estalló en astillas. Emilio respiró hondo, tomó la soga que usaba de improvisada brida y la ató con firmeza alrededor del cuello de Luz. «Tranquila, bonita, tranquila», susurró, aunque su propio corazón latía con un terror que no lograba disimular. Un segundo golpe hizo ceder parte de la estructura, abriendo un boquete por el cual se asomaron un par de hombres. El primero de ellos tenía la cara semitapada y unas manos grandes que empuñaban un garrote. El segundo, corpulento y de ceño fruncido, lanzó una risa burlona al ver el pánico reflejado en Emilio. «Te lo advertimos, muchacho», dijo el de la cara cubierta. «Don Ramiro no quiere que sigas con tus tonterías». Emilio no respondió. Jaló a Luz con fuerza hacia la parte trasera, donde se encontraba una pequeña puerta que solía usarse para sacar el estiércol. Con el temblor de la yegua y los golpes que seguían retumbando, le costaba moverla. Escuchó el sonido de maderos partiéndose, y el establo se iluminó con la frialdad de la noche, pues habían abierto un hueco amplio por el que se colaban el aire gélido y la mirada amenazante de los intrusos. «¡Rápido, Luz!», la animó a avanzar, empujándola de los cuartos traseros. El miedo inundaba los ojos del animal, pero respondió a su voz. Con un movimiento desesperado, Emilio logró que la yegua diera un brinco hacia la puertecilla trasera, la cual crujió al ser forzada. Cuando consiguió empujarla para que saliera, sintió cómo parte del techo se desmoronaba a su espalda. Una nube de polvo y astillas lo envolvió y escuchó a los hombres gritar: «¡Se nos escapa!». Soltó uno, corriendo alrededor para interceptarlo. Emilio salió por el estrecho pasaje trasero, alando a Luz con toda la fuerza que tenía. Apenas se vio fuera. El aire frío lo golpeó en el rostro y notó que su chaqueta se había desgarrado. No tuvo tiempo de fijarse en detalles. Por una esquina vio aparecer la silueta de otro individuo, así que corrió en dirección contraria,
luchando por mantener a la yegua a salvo. «Tú por allá, yo por aquí», aulló uno de los intrusos, dividiéndose para rodear el establo. El viento helado desgarraba los pulmones de Emilio, pero el terror lo impulsaba a seguir corriendo por el terreno irregular. Tropezó un par de veces, hundiendo la rodilla en la nieve, mas no soltó la soga de luz. Sintió que un hombre se acercaba por su flanco y se preparó para proteger a la yegua, cuando un estrépito sacudió el aire. Un pedazo del tejado del establo se desplomó con estruendo, provocando una nube de polvo y nieve que se elevó como una cortina opaca. Aprovechando la confusión, Emilio se escabulló con Luz hacia el camino que llevaba más allá de la cabaña. Tras varios minutos de tensión, cuando ya no oyó gritos ni pasos tras él, se atrevió a mirar hacia atrás. El establo ardía con llamas tímidas que lamían la madera. Parecía que uno de los hombres había arrojado una antorcha o un líquido inflamable. La imagen de la estructura derrumbándose le revolvió el estómago. Era todo lo que tenían para resguardar a Luz durante el crudo invierno, y ahora se perdía en el fuego. «No puede ser», gimió, sintiendo impotencia y dolor. La nieve alrededor empezaba a derretirse en ciertas partes por el calor de las llamas, y Emilio entendió que no había forma de recuperar nada. Tras asegurarse de que no quedaran hombres cerca, guió a Luz de vuelta a la cabaña. La encontró con la puerta bien atrancada. Golpeó con prisa, llamando a María con voz angustiada. «¡Mamá! ¡Abre! ¡Soy yo!». Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente y apareció la figura de su madre con el rostro pálido y los ojos anegados en lágrimas. Al ver a Emilio junto a la yegua, respiró aliviada y se abrazó a él. Fue solo entonces cuando se percató de que su hijo tenía un corte sangrante en el brazo, seguramente hecho por algún clavo sobresaliente o un trozo de madera al escapar. «Emilio, si te hubieran atrapado». La voz de María se quebró. «Estoy bien, mamá. Solo me preocupa Luz y el establo». Al decir esto, sintió un dolor punzante en la garganta. ¿Cómo protegerían ahora a la yegua de las temperaturas bajo cero? La respuesta vino con un golpe devastador. A lo lejos, la llama que devoraba el establo siguió iluminando la noche. Cuando por fin entraron todos en la cabaña, con Luz temblando en un rincón y cubierta apenas por una manta, María empezó a toser con fuerza. Emilio se volteó y vio cómo su madre, con las mejillas encendidas y la frente perlada de sudor, luchaba por recobrar el aliento. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, alarmado al ver su palidez. Ella no pudo responder de inmediato. Se llevó una mano al pecho y su tos resonó en la pequeña sala. Emilio la ayudó a sentarse, pero las convulsiones la sacudían. Cada respiración le costaba un mundo. Los ojos se le humedecieron de pánico, pues comprendió que María había estado sometida a un estrés constante y al frío penetrante, y ahora su cuerpo no daba más. «Voy a buscar al padre Alfonso o a alguien que pueda ayudarte», dijo Emilio, ya de pie, dispuesto a salir. «No», logró articular ella. «Por favor, quédate». Le tomó la mano con un gesto de desesperación, como si temiera que no fuera a regresar. Emilio se sintió dividido entre el pánico de verla así y la urgencia de conseguir medicamentos. Sin embargo, no se atrevió a desobedecerla. Se quedó a su lado, calentándole las manos con las suyas, mientras Luz, en un rincón, seguía temblando y emitiendo breves relinchos de angustia. La noche se hizo eterna. María alternaba momentos de leve mejoría con episodios de fiebre y ataques de tos que la dejaban exhausta. Emilio, con lágrimas contenidas, la abrigó con todas las mantas disponibles, recordando que parte de 1900 su leña se había consumido y la otra quedó junto al establo destruido. Cuando apenas clareó el día, corrió a la parroquia en busca de ayuda. El padre Alfonso llegó poco después, cargando un par de frascos con remedios caseros y una plegaria en los labios. Revisó a María con preocupación y le dejó una tisana expectorante. Aconsejó a Emilio que fuera a la villa a buscar medicinas más fuertes, pues la mujer mostraba signos de neumonía. «Hijo, no dejes que el miedo te impida actuar. Tu madre necesita atención médica en forma urgente».
Mientras tanto, Luz daba vueltas en el reducido espacio de la cabaña, inquieta sin su establo. Emilio salió un momento para improvisar. Un techo con tablones que no hubieran ardido por completo. Los vecinos se mantenían a distancia, unos por temor y otros por simple indiferencia. Un par de miradas compasivas bastaron para confirmarle a Emilio que era prácticamente el único, en disposición de proteger a Luz y salvar a su madre. Con el corazón oprimido por la preocupación, pensó en la carrera, que se acercaba a pasos agigantados. ¿Sería sensato seguir intentando competir cuando María y Luz estaban en una situación tan crítica? El dinero del premio podía salvarlo todo, pero la montaña de problemas se alzaba ante él como un muro infranqueable. Se sentía sin fuerzas, exhausto, hundido en la desesperación. «No puedo dejarla sola», susurraba, acariciando la mano de su madre, que ardía por la fiebre. María, en uno de sus momentos de mayor lucidez, le tomó la mano con sorprendente firmeza. Su voz era un hilo, pero sus palabras sonaron claras. «Sí, no, luchas, ellos vencen, siempre». Emilio sintió un nudo en la garganta. Esas palabras, dichas con tanta dificultad, eran un empujón a no rendirse, a perseverar contra los atropellos de don Ramiro. Miró el techo precario que había improvisado para Luz, la débil figura de su madre y la cabaña que amenazaba con venirse abajo. Sintió las lágrimas quemándole los ojos. La mañana avanzó, y la tos de María no mejoró. Emilio, debilitado por la falta de sueño, se preparó para regresar a la villa en busca de medicinas. Mientras llenaba un morral con unas pocas monedas y las recetas que el padre Alfonso le había dado, se despidió de su madre, que respiraba con dificultad. Una determinación temblorosa se prendió en su mirada. «Volveré pronto, mamá. Y prometo que no voy a rendirme». Con la cabaña en el borde del colapso y la salud de María pendiendo de un hilo, Emilio, al borde del agotamiento, se aferra a la promesa de presentarse en la carrera para no perderlo todo, mientras resuenan las últimas palabras que su madre logró pronunciar. «Si no luchas, ellos vencen siempre». Emilio contemplaba a su madre postrada en la cama, respirando con dificultad, mientras el viento helado silbaba a través de las rendijas de la cabaña medio destruida. El recuerdo del establo en llamas aún le provocaba escalofríos, y, aunque la improvisada techumbre que había levantado para Luz no era gran cosa, al menos evitaba que la nieve se amontonara directamente sobre la yegua. Cada vez que la miraba, volvía a sentir una mezcla de impotencia y determinación. Sabía que el tiempo corría en su contra. La carrera de Navidad ya estaba muy cerca, y esa era quizás la última oportunidad para conseguir el dinero necesario, para salvar a su madre, y también para mostrarle a don Ramiro que sus amenazas no lo doblegarían. Muy temprano, antes de que la claridad del alba lograra disipar la penumbra, Emilio salió de la cabaña y se dirigió hacia la parroquia, donde el padre Alfonso lo esperaba con algunos remedios caseros que podían ayudar a María. El camino estaba cubierto por un hielo traicionero, y los copos de nieve le azotaban el rostro. Aún así, avanzó sin titubear, impulsado por la imagen de su madre ardiendo en fiebre y por las palabras que ella había pronunciado con tanto esfuerzo la noche anterior. «Si no luchas, ellos vencen siempre». Al entrar en la iglesia, se encontró con la penumbra de las velas y el olor a incienso. Padre Alfonso lo recibió con una mirada preocupada. Al ver las ojeras en el rostro de Emilio y su chaqueta rota, le bastó un suspiro para entender que la situación era cada vez más crítica. «Hijo, te conseguí un poco de medicina de la botica local», dijo el sacerdote, mostrándole un pequeño frasco y algunas hojas con indicaciones. «No es gran cosa, pero tal vez la ayude a resistir». Emilio agradeció con un gesto cansado. Explicó que necesitaba algo más de leña o mantas, pues la cabaña estaba helada y el fuego apenas daba calor. El padre Alfonso frunció el ceño y lo guió hasta una habitación contigua, donde guardaba provisiones para los más necesitados. De un baúl viejo sacó un par de cobijas de lana
y una bolsa con algo de comida. Emilio sintió un nudo en la garganta al ver tanta generosidad. Sabía que el sacerdote hacía lo posible por ayudarlo, pero comprendía que esos esfuerzos quizás no fueran suficientes. «Sé que hay problemas más allá de tu madre y la yegua», dijo el padre con voz grave. «Don Ramiro ha estado moviendo influencias para que no puedas participar en la carrera. Me han llegado rumores de que intenta invalidar tu inscripción, con cualquier excusa». «No me sorprende», murmuró Emilio, apretando los puños. «Aunque no sé si tengo realmente alguna oportunidad». Padre Alfonso apoyó una mano en su hombro y le sonrió con calidez. «Nunca subestimes el poder de la fe y la voluntad. Si Dios te ha puesto en este camino, habrá un propósito. Lucha con honestidad». Emilio volvió a casa cargando las cobijas, la medicación y la comida que el padre Alfonso le había dado. Encontró a su madre más estable, pero claramente débil. Le preparó una infusión con los remedios, la ayudó a beber y colocó las mantas a su alrededor para mantenerla lo más abrigada posible. María respiraba con un poco más de tranquilidad, aunque la tos aún sacudía su cuerpo de vez en cuando. Mientras tanto, Luz había comenzado a inquietarse bajo el techo improvisado. Se movía con pasos nerviosos, pateaba la nieve y lanzaba suaves relinchos que resonaban en la mañana fría. Emilio la acarició con ternura. «Tranquila, muchacha. Pronto tendremos que salir otra vez. Aun si no tenemos establo, no vas a quedarte encerrada todo el día». Después de asegurarse de que María se quedaba dormida, Emilio guió a Luz hacia un descampado cercano, donde aún podían entrenar un poco. Sin un sitio apropiado para guardar forraje, se las arreglaba con un par de sacos que el padre Alfonso le había regalado, pero el alimento escaseaba y cada jornada se hacía más difícil. El viento soplaba con fuerza y el hielo cubría algunos parches de tierra. Aún así, Emilio intentó que la yegua trotase, en parte para que se mantuviera en forma y en parte para distraerse de la dura realidad que los rodeaba. Durante un receso, con la respiración entrecortada por el cansancio, Emilio miró alrededor. El cielo gris parecía presagiar una nevada. Recordó cuando encontró a Luz atada, moribunda. Ahora ella estaba más fuerte, con una mirada vivaz y cierto brillo en su pelaje. Había superado heridas, escasez de alimento y temperaturas extremas. Aún así, la carrera no era ninguna garantía. Raúl y los hombres de don Ramiro seguían merodeando, y los documentos revelados por Soledad probaban que don Ramiro no se detenía ante nada para ganar. Emilio sabía que, si competía, se enfrentaba a la posibilidad de perder su hogar, aunque ya estaba prácticamente destruido, y de acrecentar la ira del hacendado. Sin embargo, cada vez que imaginaba la 1900 cara de su madre suplicándole que no se rindiera, sentía un fuego interior que lo impulsaba a seguir. No podía huir. Necesitaba el premio para costear el tratamiento de María y para reconstruir su vida. En ese instante, sintió la presencia de Soledad detrás de un seto de arbustos. Ella se acercó con cautela, como si temiera ser vista. «Emilio, mi padre ha intensificado sus planes», explicó la joven, con el aliento entrecortado. «Me enteré de que va a sobornar a varios miembros del comité organizador para sacarte de la carrera antes de que empiece. Tienes que estar muy pendiente de cualquier maniobra extraña». Emilio la miró con gratitud, pero también con preocupación. Era peligroso que Soledad siguiera arriesgándose de esa manera. «Te lo agradezco. Sin tu ayuda, estaría a oscuras frente a sus movimientos». La muchacha le entregó unas monedas, fruto de algunos ahorros personales, y bajó la mirada. «No es mucho, pero tal vez puedas comprar un poco más de forraje. Me duele ver que tu yegua pasa frío y hambre». Emilio parpadeó, conmovido. Le devolvió las monedas a Soledad, cerrándole la mano. «Agradezco tu buena intención, pero no quiero que te metas en más problemas. Ya bastante arriesgas al venir aquí». Soledad insistió, colocando las monedas en el bolsillo roto de la chaqueta de Emilio. «Me siento responsable, sé todo lo que mi padre ha hecho,
y no puedo quedarme de brazos cruzados. Utiliza esto para Luz, por favor. Emilio asintió, al fin, comprendiéndola. Luego la vio marcharse con el corazón encogido. Aquella complicidad secreta podía costarle caro si don Ramiro llegaba a descubrirlo. Aún así, estaba profundamente agradecido. Regresó a la cabaña y, con cuidado de no despertar a su madre, contó las monedas. Eran suficientes para comprar un poco de avena y tal vez algo de heno extra. Sin perder tiempo, se aseguró de que María estuviera estable y salió hacia la villa. Recorrió las calles empedradas cubiertas de nieve, recibiendo miradas furtivas de la gente que conocía su situación. Algunos lo saludaban con pena y otros con breve simpatía, pero nadie se atrevía a brindar mucha ayuda por miedo a don Ramiro. En la pequeña tienda, compró la avena y un saco de heno, gastando casi todo el dinero que Soledad le había dado. El tendero lo miró de reojo, bajando la voz. Te recomiendo no involucrarte más en la carrera. Están diciendo que don Ramiro va a hacer cualquier cosa para que no participes. La cosa está fea, Emilio. El joven tomó su compra y se encogió de hombros. No puedo echarme atrás. Hay demasiado en juego. El tendero asintió con un suspiro resignado. Cuando Emilio salió de la tienda, sintió una punzada de ansiedad, como si lo vigilasen. Efectivamente, al girar la esquina, vio a dos hombres corpulentos con la mirada fija en él, sin intentar disimular. Parecían secuaces de Raúl, listos para seguirlo a donde fuera. Emilio respiró hondo y decidió ignorarlos, actuando con naturalidad mientras cargaba el saco de heno hasta la cabaña. La noche cayó con lentitud, y la fiebre de María no cedía. Emilio se despertó varias veces para darle las medicinas, rezando en silencio. Al llegar la madrugada, se puso en pie, tomó aire y se dijo a sí mismo que el día de la carrera estaba cerca. Necesitaba armarse de coraje y prepararse para lo que fuera. La mañana siguiente amaneció con un viento helado y un cielo de nubes espesas. Emilio dio de comer a Luz y la acicaló lo mejor que pudo, intentando que pareciera menos descuidada. A ratos, se asomaba a la puerta para ver si los matones de don Ramiro seguían rondando. No vio a nadie, pero sentía la tensión en el ambiente. Todo apuntaba a que los siguientes pasos serían decisivos. Hacia el mediodía, ya casi se escuchaban las campanas de la iglesia anunciando las vísperas de Navidad. Emilio sentía un torbellino de nervios. Todavía no sabía si su madre aguantaría la ausencia mientras él competía. Antes de que pudiera pensar más, escuchó pasos acelerados. Al abrir la puerta, vio a un empleado del comité de la carrera con el rostro desencajado, jadeando como si hubiera corrido un largo trecho. «Emilio, tienes que presentarte de inmediato en la plaza», exclamó todavía sin aliento. «Quieren invalidar tu inscripción por unas irregularidades que surgieron en los papeles, y la carrera comienza en minutos». «¿Qué dices?», exclamó Emilio, sintiendo un pálpito de pánico al escuchar las palabras del hombre que se presentaba frente a la cabaña. «Pero, ¿la carrera empieza en cuestión de minutos? Por eso mismo tienes que ir ya a la plaza», respondió el mensajero, completamente agitado. «Alguien presentó un supuesto error en tu registro y quieren dejarte fuera». Emilio se quedó un segundo paralizado, asimilando la noticia. Recordó las advertencias de Soledad, los documentos que probaban la corrupción de don Ramiro y el constante acecho de Raúl. Comprendió de inmediato que esta era otra maniobra para impedir su participación. «Es mi única oportunidad», musitó, antes de girarse hacia adentro para tomar aire. «Necesito competir para salvarlo todo». Sin perder más tiempo, corrió hacia donde descansaba Luz, que se estremecía con el viento invernal. María, tendida en su catre, lo miró con ojos febriles pero llenos de determinación. Tosió, tratando de articular alguna palabra de apoyo. «Hijo, no te detengas». Su voz se quebró, pero el brillo en sus pupilas era claro. «Corre por los dos». Emilio la abrazó con cuidado, notando lo débil que se encontraba. Aún así, la convicción en su expresión le recordó las palabras que ella le había dicho días atrás. «Si no luchas, ellos vencen siempre».
Le dio un beso en la frente y corrió al patio donde Luz lo esperaba. El camino hasta la plaza se le hizo eterno. La nieve crujía bajo las patas de la yegua y el viento le azotaba la cara. Pero Emilio no se detenía. Sentía como si cargara. En sus hombros todas las esperanzas de su madre enferma, de la gente que lo apoyaba en silencio y, sobre todo, la propia dignidad de Luz, un animal que había sido descartado de forma cruel. Al llegar a la plaza central, un bullicio de gente y caballos lo envolvió. Había un círculo amplio donde, en uno de sus extremos, se alzaba una especie de caseta con los organizadores de la carrera, varios guardias del pueblo y las autoridades locales. La pista de nieve y hielo ya estaba delimitada con banderines coloridos y se respiraba una mezcla de expectación y tensión. Emilio desmontó con prisa y guió a Luz hasta el puesto de control, donde un hombre de semblante serio discutía con dos ayudantes. Al ver a Emilio, frunció el ceño. ¿Tú eres el que tiene problemas con la documentación?, inquirió sin rodeos. No sé de qué me hablan, contestó Emilio. He cumplido con todos los pasos para la inscripción. Pues alguien notificó que había inconsistencias en tu solicitud, insistió el hombre, chasqueando la lengua. Están revisando si tu caballo cumple con las condiciones sanitarias y de propiedad. Emilio tragó saliva con rabia. Estaba seguro de que don Ramiro, o alguno de sus hombres, había orquestado esa treta. Justo cuando la situación amenazaba con estancarse, una voz firme se escuchó detrás de ellos. Él sí cumple con todos los requisitos. No pueden impedirle correr por simples rumores. El padre Alfonso se abrió paso entre la gente, sosteniendo unos papeles con el sello de la parroquia y de la alcaldía. A su lado, Soledad mantenía la mirada en alto, como si asegurara que todo estaba bajo control. El sacerdote entregó al comité los documentos, explicando que había hablado con las autoridades locales para aclarar cualquier duda sobre la procedencia de la yegua. Aquí están las actas revisadas por el secretario municipal, afirmó el padre Alfonso. No hay nada irregular en la inscripción de Emilio. El oficial del comité, tras revisar con rapidez las hojas, suspiró y acabó asintiendo con gesto resignado. Muy bien, muchacho, estás dentro. Pero date prisa, solo faltan minutos para la salida. Emilio miró con gratitud al sacerdote y a Soledad. Hubiera querido decirles mucho más, pero apenas tuvo tiempo de articular un gracias, antes de llevar a Luz hacia la zona de partida, donde otros jinetes ya se acomodaban sobre sus monturas. El aire estaba cargado de adrenalina, y el murmullo del público crecía con cada segundo que pasaba. La pista, nevada y helada, se extendía por varios tramos alrededor de la plaza y se adentraba en las calles principales del pueblo, para luego volver al punto de origen. Don Ramiro ocupaba un lugar privilegiado en un palco de madera, rodeado de sus hombres y con una expresión triunfal en el rostro. A su lado, Raúl montaba a Relámpago, un corcel de imponente musculatura y pelaje oscuro que rascaba el suelo ansiosamente. Cuando vio a Emilio y a Luz acercarse, lanzó una carcajada burlona. ¿De verdad piensas correr con ese saco de huesos?, soltó con sorna. Relámpago los aplastará en el primer giro. Emilio sintió la furia subirle a la garganta, pero se contuvo. Sabía que responder con insultos no lograría nada. Mejor se concentraría en la carrera. Acarició el cuello de Luz, que parecía inquieta por el bullicio, pero dispuesta a seguirlo donde fuera. El anunciador, un hombre, robusto con la voz ronca, se colocó en el centro de la pista y alzó las manos para atraer la atención de la multitud. «Bienvenidos, vecinos de Santa Esperanza, a la gran carrera navideña», exclamó, provocando vítores y aplausos. «Los jinetes están listos y el recorrido está marcado. Quien cruce la meta primero se llevará el premio mayor». Los participantes se alinearon, muchos de ellos con caballos de raza entrenados y bien alimentados. Emilio se sentía como un extraño entre ellos, con su yegua rescatada y el equipamiento humilde que llevaba, pero aún así, sostuvo la mirada en alto. Recordó los días de entrenamiento en la nieve,
los sacrificios para mantener con vida a Luz y las humillaciones sufridas. Todo se había reducido a ese momento. Un asistente levantó una bandera roja, anunciando que el inicio sería inminente. Los murmullos se disolvieron en un silencio expectante. Emilio tragó saliva y notó cómo su corazón latía con fuerza, al compás del nerviosismo de Luz. El viento helado le golpeaba la cara y el rumor de la multitud retumbaba en sus oídos. ¡En sus marcas! La voz del anunciador retumbó en la plaza. Emilio ajustó las riendas. Sintió los músculos de Luz tensarse bajo la manta. Alzó la vista y vio a Raúl con una mueca de arrogancia. Don Ramiro, en su palco, se inclinó con un ademán de seguridad, como si ya supiera el resultado. ¡Listos! ¡Ya! La bandera roja descendió con fuerza y el estruendo de cascos retumbó sobre la nieve. Los jinetes arrancaron, algunos a un galope contenido para no patinar en los tramos helados, otros lanzándose con más agresividad. El aire se llenó de bramidos de caballos y gritos de aliento por parte del público. Emilio dejó que Luz encontrara su paso, guiándola con paciencia para no cometer un error de principiante. Sentía la vibración en cada pisada y notó que la yegua, lejos de acobardarse, mantenía el ánimo firme. Aún así, los competidores con caballos más grandes empezaron a adelantarlos pronto, incluido Raúl, que lideraba con velocidad, confiado en la potencia de Relámpago. La carrera consistía en varias vueltas a un circuito que, por momentos, se estrechaba en calles adoquinadas y, en otros, se abría en la plaza y sus alrededores. En la primera curva cerrada, algunos caballos derraparon y la multitud ahogó un grito cuando uno de los jinetes casi se estrelló contra un puesto de comida. Emilio movió sutilmente las riendas y Luz sorteó el peligro con agilidad. No era la más veloz en la recta, pero su inteligencia la ayudaba a reaccionar mejor en las esquinas resbaladizas. «Bien hecho, Luz», le dijo con el corazón acelerado, agachándose sobre su lomo para enfrentar el viento. En la segunda vuelta, Raúl se adelantó todavía más, y la multitud rugía con emoción. Don Ramiro aplaudía desde su palco, seguro de la inminente victoria. Emilio mantenía la vista al frente, buscando el momento oportuno para incrementar la velocidad sin desgastar a Luz. Sabía que contaba con la resistencia y la determinación de la yegua, no con la fuerza bruta. Hacia la tercera vuelta, notó que algunos participantes se quedaban rezagados. Sus caballos resbalaban en la nieve endurecida. Fue entonces cuando Luz empezó a recortar distancias. Emilio la animó con suaves golpecitos en el costado. La yegua respondió, estirando el cuello y acelerando el trote. La respiración de ambos se fusionó en una sola fuerza. En plena recta principal, se posicionaron detrás de Raúl, que ahora miraba sobre su hombro con una mezcla de incredulidad y furia. Decidido a sacarlos del juego, se pegó a la pista de forma que Emilio apenas pudiera maniobrar. Cada vez que Luz intentaba sobrepasar a Relámpago, Raúl le cerraba el paso con un empujón disimulado. «¡A un lado, pueblerino!», gritó, haciendo que Relámpago lanzara una coz en dirección a Luz. Emilio contuvo la respiración, temiendo un accidente fatal. Por suerte, la yegua se apartó con rapidez, evitando la patada. Se mantuvo firme, aunque evidentemente asustada. La multitud se alzó indignada ante la maniobra sucia, pero no había jueces tan cerca para notar el golpe de Raúl. Faltaba solo una vuelta para el final. Emilio se percató de que Relámpago, pese a su potencia, empezaba a mostrarse cansado. Raúl lo había forzado al máximo desde el inicio, y el caballo respiraba con un ritmo agitado. Luz, en cambio, mantenía un galope sólido. Emilio apretó los dientes y aprovechó un giro cerrado, donde la agilidad de la yegua resultaba más ventajosa. «¡Vamos, Luz!», exclamó, pegándose a su cuello. Se colaron por el interior de la curva, mientras Raúl se abría demasiado al intentar bloquearlos. El público aclamó con entusiasmo al ver a Emilio y su yegua tomar la delantera. Raúl soltó una maldición y espoleó a Relámpago, pero el caballo no pudo retomar la velocidad de antes. En la recta final,
Emilio sintió la adrenalina bombear en sus venas. El viento helado le golpeaba el rostro, casi nublándole la vista, pero podía ver la línea de llegada a pocos metros. Luz, completamente entregada, dio un último esfuerzo, y sus cascos resonaron con furia sobre la nieve. La multitud estalló en gritos y aplausos mientras Emilio cruzaba la meta apenas un segundo antes que Raúl, que esgrimía un rictus de furia y estupefacción. Emilio se inclinó sobre el lomo de Luz, acariciándola con lágrimas de alegría. Lo habían logrado. El griterío en la plaza era ensordecedor. Los curiosos corrían a felicitar a Emilio, y algunos competidores rezagados miraban con asombro la proeza de la yegua. Desde el palco, don Ramiro se puso de pie con el rostro encendido de rabia. Sin pensarlo dos veces, avanzó hasta la barandilla y vociferó acusaciones contra Emilio, agitando los brazos. Soledad se acercó corriendo, intentando calmar el ambiente, pero Raúl se sumó a los reclamos de su patrón. El comité de la carrera, atónito por el resultado inesperado, no sabía bien qué responder. Emilio, aún sobre Luz, buscó con la mirada al padre Alfonso, quien levantó la mano en signo de triunfo, mientras muchos del público celebraban la victoria del joven y su yegua. La tensión se intensificó de pronto. Los alaridos de don Ramiro resonaron por toda la plaza. Sentía su poder amenazado, su prestigio dañado, y no iba a permitirlo sin una confrontación directa. Don Ramiro stands up in outrage, pointing a finger at Emilio and shouting accusations of cheating, demanding the officials disqualify him on the spot. Don Ramiro se puso en pie en medio del estrado improvisado, su ira tan evidente que por un momento todos guardaron silencio. Señalaba con un dedo acusador a Emilio, sin importarle el júbilo que inundaba la plaza tras la sorpresiva victoria de Luz. La multitud que coreaba el nombre del joven empezó a resquebrajar su algarabía cuando los gritos de don Ramiro resonaron por todos lados. «¡Es un fraude!», bramaba, con el rostro encendido. «¡Ha hecho trampa! Exijo que descalifiquen a este estafador». Raúl, que había llegado a la meta en segundo lugar, lucía un gesto torcido, mezcla de frustración y furia. Se acercó con relámpago, respirando con dificultad tras la carrera, y apoyó las palabras de su patrón con tono desafiante. No es posible que esa yegua escuálida venciera a Relámpago de manera legítima. Debe haber algún engaño. Emilio, todavía sobre el lomo de Luz, sintió que la adrenalina de la carrera seguía corriendo por sus venas, pero ahora se transformaba en un nudo de tensión. La yegua, exhausta, sacudió la cabeza con inquietud. A su alrededor, la multitud empezó a murmurar, dividida entre quienes defendían la hazaña de Emilio y quienes dudaban, aturdidos por los gritos del hacendado. «¡Basta!», alzó la voz Soledad, abriéndose paso entre la gente. «No hubo trampa alguna. Este chico ganó con la fuerza y la determinación de su yegua». Don Ramiro se volteó, furibundo. Durante un tenso segundo, clavó la mirada en su propia hija, como si no creyera lo que veía. Pero Soledad se mantuvo firme, sosteniendo un legajo de papeles que reconocían varios de los presentes. Eran los mismos documentos que probaban la corrupción de don Ramiro y sus sobornos en competencias anteriores. «¡Tú!», murmuró el hacendado, entrecerrando los ojos con rabia. «¿Cómo te atreves?». Soledad no retrocedió. Apretando los papeles contra su pecho, alzó la voz para que todos la oyeran. «Aquí están los registros de pagos irregulares y manipulación de resultados en distintas carreras. He visto a mi padre comprar victorias y deshacerse de caballos que no le daban ganancias». Se giró hacia los organizadores y la gente congregada. «Esta no es la primera vez que ocurre, y muchos lo han sospechado durante años». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron con la cabeza, reconociendo haber oído rumores. Otros expresaron sorpresa o indignación. Don Ramiro, perdido el control, gritó que todo aquello era una farsa, que su hija lo traicionaba y que no contaba con pruebas reales. Sin embargo, el padre Alfonso se adelantó y mostró, ante el comité y las autoridades locales, las marcas oficiales que acompañaban los documentos.
He revisado estas evidencias, explicó el sacerdote con serenidad. Son legítimas. Deberían someterse a una investigación formal. Con los ojos de la multitud puestos en él, don Ramiro retrocedió un paso, alterado al ver que la situación se le escapaba de las manos. Raúl, confundido y sin saber cómo reaccionar, miró a su patrón buscando alguna orden. Mientras tanto, los miembros del comité empezaron a cuchichear con nerviosismo. Uno de ellos se acercó a Emilio y le puso la mano en el hombro, aclarando la voz para dirigirse al público. La carrera se llevó a cabo con normalidad en lo que respecta a la participación de Emilio. No vemos indicios de fraude en su desempeño. Es el ganador. La multitud respondió con un estallido de aplausos y vítores. El júbilo se reavivó, como si al fin hubieran recibido confirmación oficial. Emilio, aturdido por el desenlace, esbozó una sonrisa cargada de alivio. Acarició el cuello de Luz, sintiendo la calidez de su pelaje a pesar del intenso frío. Se bajó de un salto, tomándola de las riendas, y miró con gratitud a Soledad, quien mantenía la cabeza en alto, dispuesta a enfrentar las consecuencias de su revelación. Don Ramiro, al verse acorralado, intentó lanzar nuevas amenazas, pero muchos ya habían dejado de escucharlo. Algunas autoridades locales, alertadas por el padre Alfonso y otras personas, se acercaron con gesto serio, prometiendo investigar a fondo las denuncias. Fue así como, sin la protección de su silencio habitual, el poderoso hacendado se encontró de pronto cuestionado por la misma comunidad que antes temía o se sometía a sus caprichos. El anuncio final llegó momentos después. Emilio era declarado oficialmente el ganador, la multitud lo aclamaba, y don Ramiro, humillado y pálido de furia, abandonó el lugar rodeado de un par de sus hombres, mientras Raúl se apresuraba a llevar a Relámpago fuera de la vista de todos. En medio de la confusión, un par de organizadores entregaron a Emilio el premio en metálico y un trofeo sencillo pero simbólico. El joven lo sostuvo con manos temblorosas, apenas capaz de creer lo que ocurría. La mirada se le llenó de lágrimas al pensar en su madre, enferma y necesitada de cuidados urgentes. Por fin, veía un rayo de esperanza que le permitiría comprar medicamentos, pagar las deudas y arreglar la cabaña que había sido destruida. «Felicidades, muchacho», dijo uno de los jueces, palmeándole la espalda. Hacía tiempo que esta carrera no nos daba una sorpresa tan grande. Emilio inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. No podía articular demasiadas palabras. Toda su energía se centraba en mantener la compostura y tratar de procesar lo ocurrido. Sentía, al mismo tiempo, euforia por la victoria y prisa por regresar a su hogar para informar a su madre y ocuparse de su salud. Mientras la gente se dispersaba, Emilio notó que Soledad se acercaba con la mirada contrita. Le extendía, una vez más, el fajo de documentos que había revelado. «Toma, supongo que esto ya no solo me implica a mí, te lo confío. Quizá lo necesites si mi padre intenta volver a atacarte legalmente». A la luz de las llamas, el joven pudo apreciar mejor la condición del animal. Las costillas marcadas, la piel agrietada, pequeños cortes en las patas. Sintió una punzada de dolor al imaginar el sufrimiento que aquello representaba. «Échale esto por encima», pidió María, extendiéndole una manta remendada. «Por lo menos que no siga perdiendo calor». Emilio cubrió a la yegua con cuidado y se quedó mirándola en silencio. Había una pequeña mancha blanca en su frente, como un destello luminoso que contrastaba con el pelaje marrón oscuro. Sin saber muy bien por qué, le vino a la mente la palabra «luz». Era una idea simple, pero para él tenía sentido. En medio de la penumbra del bosque, esa mancha había sido el primer rasgo que lo guió hasta ella. Y de alguna forma, sentía que rescatarla era un rayo de claridad en su vida difícil. «La llamaré Luz», anunció, acariciando con ternura esa pequeña mancha. María ladeó la cabeza, observando a su hijo con una mezcla de asombro y ternura. «¿Luz? Suena bonito. ¿Crees que sobrevivirá? Haré todo lo posible para que así sea».
respondió firme. La escasa leña que quedaba apenas bastaría para mantener la cabaña caliente unas horas más. María sabía que la situación económica era precaria, pero también comprendía que no había vuelta atrás. Si habían acogido a esa yegua, lo harían con dignidad hasta el final. Observó a Emilio mientras él humedecía un trapo y limpiaba con cuidado las heridas superficiales del animal. «Mañana, cuando vaya al pueblo, veré si consigo algo de forraje o avena», dijo ella, frunciendo el ceño. «Aunque no sé, ¿de dónde sacaremos el dinero?». Emilio guardó silencio un instante. Sabía que estaban al límite, pero no podía, simplemente, desentenderse. Había algo en la mirada de Luz, una especie de súplica silenciosa que despertaba en él la necesidad de protegerla sin importar nada más. La noche avanzaba y la temperatura caía en picado. El viento se colaba por las rendijas de la débil estructura, haciéndola crujir. Se oía el crepitar del fuego, cada vez más tenue, dentro de la cabaña. Emilio intentó acomodar a Luz con más paja para aislarla del suelo helado, y luego se sentó a su lado. Podía sentir el temblor leve del animal a través de la manta. María se mantuvo de pie unos segundos, contemplando la escena con preocupación. Aunque sabía que no era sencillo, tampoco pudo dejar de sentir un leve orgullo por la bondad de su hijo. Suspiró y regresó al interior de la cabaña, para organizar lo poco que quedaba de comida y preparar algo caliente para Emilio. Mientras tanto, la yegua parecía ceder al agotamiento. Cerró los ojos, rindiéndose al cansancio y al alivio que le proporcionaba al fin tener un refugio y algo de calor. Emilio, por su parte, también luchaba contra el sueño, pero no quería irse. Temía que, si cerraba los ojos, Luz pudiera colapsar o necesitar ayuda urgente. El viento soplaba con más fuerza allá afuera, arrastrando copos de nieve que se mecían en el aire como si danzaran. Desde el establo, Emilio contemplaba la penumbra del exterior. Parecía un vacío inmenso, un abismo helado que podía engullirlo todo. Sin embargo, en esa pequeña franja de luz y calor, él se sentía firme en su determinación. Nunca antes había tenido que cuidar de un animal tan maltrecho, pero algo dentro de él le decía que estaba haciendo lo correcto. Cada tanto, escuchaba las ramas de los árboles crujir bajo el peso de la nieve. Otras veces, el ulular del viento lo hacía temblar de frío. Pero lo que más le reconfortaba era sentir la respiración de Luz, lenta y profunda, al fin, un poco más calmada. «Te pondrás bien», le decía en voz baja, casi como un mantra. «No estás sola, Luz». María regresó al establo con un cuenco humeante y lo colocó junto a Emilio. «Toma un poco de caldo, te ayudará a entrar en calor». Él bebió un sorbo y sintió la calidez descender por su pecho, aliviando el entumecimiento de su cuerpo. Intercambió una mirada cómplice con su madre. Ninguno de los dos pronunció palabra, pero el gesto fue suficiente para transmitir la certeza de que, pase lo que pase, se enfrentarían a ello juntos. El fuego de la cabaña se había apagado casi por completo, y María se retiró a descansar un poco. Emilio decidió quedarse allí, junto a Luz, dispuesto a vigilar la noche entera si hacía falta. Poco a poco, el cansancio lo fue venciendo. Empezó a cabecear, recostado contra la pared de madera, con la manta sobre los hombros. Sentía que el cuerpo ya no le respondía del todo, pero aún se resistía a dejar a la yegua sola. En el instante previo a que sus párpados se cerraran, captó un sonido lejano que lo hizo ponerse alerta. Se incorporó, aguzando el oído. A la distancia, más allá del claro donde se ubicaba la cabaña, percibió lo que parecía el galope de un caballo. Se escuchaba tenue pero reconocible, como si alguien montara con urgencia, alejándose en la oscuridad. Emilio la miró con gratitud y, sin hablar, tomó los papeles. Aunque sabía que esa evidencia podía ser clave, también pensaba que Soledad se estaba poniendo en peligro al dársela. Sin embargo, no discutió. Reconocía que ella ya había tomado una decisión valiente y no se echaría atrás. Al fin y al cabo,
Cada uno estaba cumpliendo con su deber, sin rendirse al temor. Un rato después, tras despedirse de quienes lo felicitaban, Emilio condujo a Luz hacia la salida de la plaza. Observó cómo la yegua, con la cabeza erguida y las orejas atentas, parecía experimentar la misma sensación de libertad que él. Ya no eran simples sobrevivientes. Ahora eran triunfadores, contra todo pronóstico. Al llegar a la cabaña, le encontró a María dormida por el cansancio de la enfermedad, pero respirando de modo más estable gracias a los remedios que Padre Alfonso había conseguido. Emilio se arrodilló a su lado, con los ojos llenos de lágrimas, y le contó, en susurros, cómo habían ganado. Aunque la mujer no abrió los ojos, pareció escucharlo, pues su mano se movió para apretar la de él con suavidad. «Descansa, mamá. Ya vendrán tiempos mejores», susurró besándole la frente. Durante los días siguientes, Emilio utilizó parte del dinero del premio para comprar las medicinas que María necesitaba y saldar algunas deudas. Con el resto, inició reparaciones urgentes en la cabaña. Reforzó las paredes, arregló la techumbre y levantó un techo más sólido para Luz. La gente del pueblo, conmovida por su hazaña, comenzó a ofrecerle pequeñas donaciones de materiales. Incluso uno de los antiguos capataces de don Ramiro, harto de las injusticias, le brindó mano de obra gratuita. El rumor de la victoria de Luz se extendió rápidamente. Gente de otras aldeas cercanas se interesó por verla, y algunos empezaron a preguntar si Emilio podía enseñarles a cuidar sus caballos de manera más compasiva. Fue así como, casi sin proponérselo, nació la idea de un pequeño centro de entrenamiento y recuperación de caballos, donde Emilio pondría en práctica todo lo aprendido sobre la bondad, la paciencia y la perseverancia. Decidió llamarlo Centro Renacer, en homenaje a la historia de Luz y a la segunda oportunidad que ambos habían hallado. Un atardecer, después de alimentar a la yegua y de asegurarse de que su madre descansaba con un semblante más tranquilo, Emilio se detuvo frente al improvisado corral. Luz, con la crin limpia y un destello en sus ojos oscuros, le parecía más majestuosa que cualquier caballo de pura raza. Entonces, recordó las palabras del padre Alfonso y las confesiones de Soledad. Resultaba que el linaje de Luz era más noble de lo que don Ramiro había supuesto, pero tenía un color y un porte poco comerciales, razón por la cual la consideraban inservible. Aquello era una ironía perfecta. La yegua despreciada por no encajar en ciertos estándares había vencido al caballo más elogiado de la región. Emilio pasó la mano con ternura por la marca blanca de la frente de Luz, evocando el día en que la encontró temblando y amarrada en el bosque. Si entonces alguien le hubiese dicho que juntos ganarían la carrera y desmantelarían los engaños de don Ramiro, lo habría tachado de loco. Sin embargo, allí estaban, habiendo superado cada obstáculo. Con una mezcla de nostalgia y orgullo, se subió al lomo de Luz y se encaminó al campo nevado que se extendía detrás de la cabaña. Al trotar con suavidad, sintió el viento, frío en el rostro y una emoción reconfortante que le abrazaba el pecho. Pensó en la gente que lo había apoyado, en su madre recuperándose y en las posibilidades que se abrían para él y la yegua. Por fin, el camino no parecía oscuro. Se abría ante ellos un horizonte lleno de esperanza. Mientras desmontaba, Emilio dio una última palmada cariñosa en el cuello de Luz, recordando aquel instante cuando la halló moribunda bajo un árbol. Jamás se imaginó que llegarían tan lejos. Al dirigir la vista hacia su nuevo corral, y tuvo la certeza de que su futuro y el de la yegua se enlazaban con el de todos aquellos caballos descartados por su supuesta falta de valor. Ahora sabían la verdad. Basta un poco de cuidado para que esa chispa interior brille con fuerza. Inspiró hondo, con los ojos fijos en el atardecer rosado. A veces, lo que llaman débil solo necesita un poco de cuidado para brillar. Fue así con Luz y conmigo, y en ese instante supo con certeza que no importaban más los lujos o la adulación vacía. Con honestidad, tesón y amor por los que no tienen voz, se podía cambiar el destino. Así selló su resolución de seguir adelante.
dejando atrás toda sombra de duda. Era extraño, y a la vez inquietante, pues esa ruta no solía ser frecuentada a esas horas de la noche. Una oleada de desconfianza lo recorrió. Quizás la persona que abandonó a Luz seguía por allí, vigilando. Miró en dirección al bosque y tratando de distinguir alguna sombra entre los árboles, pero solo el viento y la nieve respondieron. La ligera certeza de que alguien lo estaba observando o había seguido sus pasos le revolvió el estómago. Sin embargo, la fatiga pesaba demasiado y Luz seguía acurrucada con la cabeza gacha. Emilio sacudió la cabeza, intentando mantenerse despierto, aunque su cuerpo ya exigía reposo. Suspiró profundamente y se acomodó mejor contra la pared, dispuesto a quedarse alerta todo lo que sus fuerzas le permitieran. Pero el galope lejano no volvió a oírse, y la noche recobró su silencio habitual, interrumpido apenas por el lento y constante aullido del viento. Justo antes de que los párpados de Emilio se cerraran por completo, escuchó el resonar de cascos distantes, como si otro caballo se alejara en la oscuridad, dejando la perturbadora impresión de que alguien lo había estado observando. El amanecer trajo una luz pálida sobre la nieve, y Emilio apenas había podido descansar después de la noche agitada. Seguía con la sensación de que alguien rondaba el bosque, quizás observando sus pasos en la oscuridad. Se levantó, con cuidado para no despertar a su madre, se colocó la chaqueta más gruesa que tenía y salió, decidido a confirmar si no había imaginado el sonido de cascos que tanto lo inquietó antes de quedarse dormido. Los primeros rayos de sol cruzaban la neblina, tiñendo la escarcha de un tono blanquecino y brillante. Emilio avanzó hacia el claro donde había encontrado a la yegua, buscando en el suelo alguna pista reciente. Huellas, marcas de herraduras o una senda inusual sobre la nieve. Caminó alrededor del viejo roble, pisando con cuidado para no borrar rastros. Al cabo de unos minutos, vislumbró varias huellas muy tenues, difícilmente distinguibles. Se agachó y pasó la mano por la superficie helada. Parecía que un caballo había estado allí, pero no estaba seguro de si era la propia Luz o el misterioso animal que escuchó huir en medio de la noche. La temperatura era cruel, le calaba los huesos, y él comprendió que no podría demorarse, demasiado fuera de la cabaña. Aún así, se quedó un momento más, mirando el horizonte cubierto de árboles. Le rondaba en la mente la pregunta de quién habría abandonado así a la yegua y por qué. Sin hallar una respuesta clara, regresó a casa, abriéndose paso con pasos decididos. Al aproximarse, vio humo saliendo del techo de la cabaña. Se sintió aliviado de saber que su madre ya estaba encendiendo el fuego para calentar el lugar. Al entrar, notó que María había preparado un poco de avena tibia. Luz, por su parte, seguía medio adormecida en el improvisado establo. Emilio se arrodilló a su lado y acarició con delicadeza su cuello. La yegua abrió los ojos y le devolvió un resoplido leve, como si reconociera que aquel joven era su protector. «La noté un poco más tranquila esta mañana», comentó María, asomándose con una jarra de agua caliente. «Pero necesitamos alimentos adecuados y tal vez un remedio para sus heridas». «Sí, iré al pueblo a buscar lo que haga falta», respondió Emilio, frotándose las manos para entrar en calor. «Aunque no sé cómo voy a pagarlo, Dios proveerá», dijo su madre, intentando sonreír. Emilio vio en sus ojos esa preocupación que nunca desaparecía del todo, pero también un dejo de fe que lo empujaba a seguir adelante. Poco después, se despidió de María y empezó el trayecto a la aldea. El camino estaba cubierto de cientos de nieve, y las ramas crujían con el viento. Cada paso se le hacía más peadono, pero pensaba en lo urgente que era conseguir ayuda para Luz. Tras cerca de media hora de caminar, divisó la silueta de la iglesia, una construcción antigua, de piedra que sobresalía entre las casas pequeñas y las calles blanquecinas. Se dirigió primero a la iglesia para ver al padre Alfonso, un hombre que en más de una ocasión les había brindado consuelo y consejo. Lo encontró, como siempre, acomodando algunos bancos y revisando provisiones que solía repartir entre los más necesitados.
Hijo, qué gusto verte, dijo el sacerdote, dejando momentáneamente su labor. Estás pálido. Siéntate un instante, descansa. Emilio se quitó el gorro de lana con gesto agradecido. El interior de la iglesia era un poco menos frío que afuera, y la voz del padre Alfonso transmitía una bondad que ayudaba a calmar los nervios. Padre, necesito su consejo y tal vez su ayuda. Encontré una yegua abandonada en el bosque. Está en muy mal estado. El sacerdote frunció el ceño. No era la primera vez que oía historias de animales maltratados, pero solía molestarle especialmente cuando provenían de alguien adinerado que no mostraba compasión. ¿Dónde? ¿La hallaste? Emilio le relató los detalles. La bruma, el árbol al que estaba atada, las marcas en el cuello y las sospechosas huellas de otro caballo alejándose. Padre, si no la hubiera llevado conmigo, seguramente habría muerto. Ahora estoy intentando ayudarla, pero no tengo los medios. El padre Alfonso asintió y fue a buscar un frasco con hierbas de olor fuerte. Esto es un remedio casero que puede ayudar a desinfectar sus heridas. Aplícalo con un paño suave 2 veces al día. También haré unas oraciones especiales por ella. Emilio lo tomó con cuidado. Gracias, padre. Haré lo mejor que pueda. Antes de despedirse, Emilio escuchó murmullos de unos feligreses en un rincón. Alcanzó a oír el nombre de don Ramiro, un terrateniente a quien conocía de 1900 vista. Los comentarios no eran nada buenos. Hablaban de que don Ramiro solía deshacerse de animales que ya no le resultaban rentables. Emilio sintió un escalofrío y recordó las huellas misteriosas que había visto. ¿Sería posible que el abandono de Luz tuviera relación con ese hombre? Con esa incógnita rondándole la mente, siguió su camino hacia la pequeña calle central, donde había un par de tiendas que vendían forraje y alimentos para ganado. Se detuvo ante la más antigua, cuyo propietario era un señor amable que lo había atendido en otras ocasiones. Al entrar, el aire un poco más cálido lo recibió, junto con el olor a heno. «Buenos días, Emilio», lo saludó el tendero. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» «Buenos días. Necesito algo de forraje y tal vez un poco de avena», contestó Emilio. «Tengo una yegua enferma en casa». El hombre lo miró de arriba a abajo, notando su ropa humilde y las botas gastadas. Parecía dudar, pero al final se compadeció. «Tengo un saco pequeño de heno y algo de avena de calidad media. Puedo dejarte a un precio un poco más bajo, pero de todos modos...» «Sí, lo entiendo», dijo Emilio, sintiendo un nudo en 1900 el estómago. El poco dinero que llevaba apenas alcanzaría. Aún así, no podía volver con las manos vacías. Compró lo que pudo y guardó las pocas monedas que le sobraban. Cuando se disponía a salir, el tendero lo llamó con un gesto preocupado. «Tú andas en líos grandes, muchacho. Hay gente que no ve con buenos ojos que alguien sin recursos se dedique a rescatar bestias». «¿A qué se refiere?» El tendero se acercó, bajando la voz. «He oído por ahí que don Ramiro no tolera que se metan en sus asuntos. Y se rumora que esa yegua que rescataste podría venir de sus tierras. Solo ten cuidado». El corazón de Emilio palpitó con fuerza. Aquel hombre no tenía motivos para mentirle. Si de verdad la yegua era un descarte de don Ramiro, significaba que se había enfrentado a un problema mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, sintió que no podía echarse atrás. Había algo dentro de él que se negaba a dejar a Luz a la deriva. Apretó los puños y dio las gracias al tendero antes de partir. Mientras recorría la calle principal, las miradas de algunos vecinos se posaban en él, algunas con simpatía, otras con un deje de curiosidad o recelo. Pese al ambiente tenso, Emilio avanzó con determinación. Con cada paso, recordaba el relincho de Luz y sus grandes ojos cansados pero llenos de un tenue brillo de esperanza. Cuando al fin llegó a la cabaña, la encontró en relativo silencio. Su madre estaba sentada junto a la yegua, acariciándole el lomo con cariño. Emilio depositó el saco de heno a un lado y se arrodilló para acercarle un puñado al animal, que lo recibió con ansiedad, devorándolo en cuestión de segundos. «¿Te fue bien en el pueblo?», preguntó María en voz baja.
Conseguí algo de alimento, y el padre Alfonso me dio este remedio para sus heridas. Emilio mostró el frasco de hierbas. La yegua lamió el último bocado de heno y alzó la cabeza, como buscando más. Emilio sonrió con un destello de ternura, sin olvidar las advertencias que había escuchado. Notó que, en el cuello de la yegua, la cuerda seguía anudada en parte porque no habían podido cambiarla por algo mejor. La marca era visible y profunda. Mientras le quitaba la cuerda con cuidado para no lastimarla, distinguió un pedacito de tela incrustado entre los hilos. Tenía un color oscuro, casi imperceptible. Emilio trató de sacarlo, extrañado de que estuviera allí. María se inclinó para observar mejor. «¿Qué es eso?», preguntó, frunciendo el ceño. Emilio lo sostuvo entre los dedos y notó un emblema bordado, aunque apenas se distinguía debido a la suciedad. «Me parece que...». Emilio guardó silencio. El corazón le dio un vuelco al reconocer aquel diseño. En ese momento, la expresión de María se tornó seria, entendiendo sin necesidad de más explicaciones. Había escuchado las historias de don Ramiro, de cómo marcaba sus propiedades con un escudo particular. Observó el pequeño trozo con atención y bajó la voz para que su hijo la escuchara con claridad, como si temiera que alguien más pudiera enterarse. María quietly points out there's a scrap of cloth with Don Ramiro's estate emblem tangled in the mare's rope, undeniable proof of who tied her to that tree. Emilio se quedó un largo rato sosteniendo aquel trozo de tela con el emblema de don Ramiro, dándole vueltas en la mano como si quisiera borrar lo que representaba. María, de pie a su lado, compartía el mismo silencio intranquilo. Aunque ambos ya tenían sus sospechas, ahora la prueba era irrefutable. Si esa yegua provenía de las tierras de don Ramiro, estaba claro que alguien la había descartado como si fuera un objeto inútil. Pero no sabían cuánto riesgo implicaba enfrentarse a esa realidad. Aún así, Emilio no se dejó abatir. Aquella mañana, en cuanto los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, se levantó decidido a cuidar de Luz. Había estado revisando mentalmente todo lo que el padre Alfonso le había aconsejado. Limpiar las heridas con el ungüento de hierbas, darle alimento con moderación para no sobrecargar su estómago debilitado y, sobre todo, proporcionarle algo de calor para que no empeorara su estado. Cuando se acercó al improvisado establo, vio a su madre tejiendo un nuevo retazo de manta con las telas viejas que guardaba. «Se está recuperando un poco, ¿no crees?», le dijo María, mirando de reojo a la yegua que descansaba sobre la paja. «Sí, se ve menos asustada», respondió Emilio, acercándose con el tarro de hierbas. «Hoy le limpiaré otra. ¿Ves las heridas? Tal vez ya podamos sacarla a dar un par de pasos para que no se atrofie». María asintió sin dejar de mover las manos con la aguja. A pesar de la tensión por la presencia de ese trozo de tela con el emblema, intentaba no mostrar nerviosismo. Ella sabía que Emilio cargaba con bastante preocupación y quería transmitirle algo de serenidad. Luego de limpiar las cortaduras con el remedio que el padre Alfonso le había dado, Emilio revisó las patas de Luz. Notó que, si bien estaba débil, ya no temblaba tanto al ponerse de pie. Con sumo cuidado, la animó a dar unos pasos dentro del establo. Al principio, la yegua resopló, indecisa, pero respondió al suave tirón de la cuerda que él había improvisado para guiarla. «Eso es, muchacha. Con calma», susurró, manteniendo una mano sobre su cuello para darle confianza. Fueron apenas unos pasos en círculos, pero bastaron para que Emilio se sintiera orgulloso. Era como si un tenue brillo regresara a los ojos de Luz, y eso lo llenó de determinación. Sin embargo, la yegua se cansaba enseguida. Pronto bajó la cabeza y soltó un relincho quejumbroso. Emilio la dejó recostarse otra vez, asegurándose de colocar paja limpia bajo su cuerpo. La tarde llegó con un viento helado que hizo crujir los árboles alrededor de la cabaña. Mientras Emilio acomodaba los sacos de heno, escuchó ruido de cascos aproximándose. Sintió un vuelco en el corazón, temiendo una visita indeseable. Salió para ver de quién se trataba y distinguió a un hombre que conocía de vista.
Raúl, uno de los encargados de la hacienda de don Ramiro. El jinete se detuvo cerca de la puerta y no desmontó del caballo, mirando el modesto terreno con desdén. «Veo que te has encariñado con el animal, dijo, ladeando la cabeza con una media sonrisa. Emilio tragó saliva antes de responder. No podía dejarla morir. ¿No es lo lógico? Raúl soltó un leve bufido. Miró de reojo el establo y luego se fijó en Emilio, con un aire de superioridad mal disimulado. Hay quienes piensan que algunos caballos no valen el esfuerzo. Podrías ahorrarte problemas si la vendieras o la deshicieras. No pienso abandonarla, replicó Emilio, apretando los puños. Tú verás, fingió encogerse de hombros. Pero no digas que no te lo advertimos. El aire parecía haberse congelado aún más. Emilio percibió que esas palabras en realidad eran una amenaza velada. Antes de irse, Raúl agregó con sorna. Don Ramiro no se preocupa por estos animales inútiles, pero tampoco le gusta que se metan en sus asuntos. Ten cuidado. Con un tirón de las riendas, Raúl. Giró su caballo y cabalgó de regreso al camino principal, dejando a Emilio con un hormigueo de rabia en el pecho. Se quedó un instante mirando el horizonte hasta que la figura de Raúl se perdió en la distancia. Luego regresó junto a su madre, que había escuchado parte de la conversación desde la puerta. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó, ella con voz temblorosa. «No sé», susurró Emilio, «pero no voy a dejar a Luz en manos de gente así». Esa tarde, Padre Alfonso llegó a la cabaña con una pequeña carreta donde traía algunas provisiones y un poco más de forraje. Se mostró sorprendido por la mejoría de la yegua. Incluso le acarició el hocico, murmurando una breve plegaria. Al notar el gesto preocupado de Emilio, quiso saber qué ocurría. «Raúl estuvo aquí», explicó Emilio. «Y dejó. Claro que don Ramiro no nos ve con buenos ojos». El sacerdote hizo un gesto de desaprobación y trató de animarlo. «Hijo, la bondad no debería provocar amenazas, pero sé que en este mundo la gente con poder se aprovecha de los más débiles. Aún así, no te rindas. Si esta yegua llegó a ti, es por algo». Emilio sintió que las palabras de padre Alfonso le devolvían un poco de esperanza. Después de todo, Luz parecía recuperarse, y eso ya era un triunfo en medio de tantas adversidades. Cayó la noche. El viento afuera soplaba con más intensidad, y la cabaña se sacudía levemente, cuando una ráfaga fuerte golpeaba las paredes de madera. Emilio, sentado al lado de Luz, terminaba de secarle las patas con un paño tibio. Notó que cada vez que la tocaba con delicadeza, la yegua dejaba de temblar y se relajaba. Incluso llegó a rozarle la mano con el hocico, un gesto de confianza que hizo que al joven se le iluminara el rostro. «Mira, mamá, parece que por fin empieza a confiar en mí». María sonrió desde la esquina, donde ordenaba algunos cacharros. «La confianza lo es todo. Quien da amor, recibe amor». Emilio asintió, recordando que, al principio, la yegua se tensaba y parecía recelosa. Ver ahora esa docilidad le confirmaba que no podía aflojar. Tenía que seguir adelante, aun si don Ramiro o sus hombres intentaban amedrentarlo. Por la mañana, decidió sacar a Luz unos minutos al claro. Apenas cruzaron la puerta, el frío les golpeó de lleno. Pero Emilio sintió que era necesario que la yegua respirara aire fresco y se moviera un poco. Ella avanzó a paso lento, con la cabeza gacha, olfateando la nieve. Dio un par de pasos firmes, casi sin cojear, y Emilio sintió un orgullo cálido que le llenó el pecho. «Mira, muchacha, pronto vas a poder galopar». Luz ladeó, las orejas, atenta al tono de su voz. Parecía comprenderlo, al menos en su emoción. Tras varios minutos, el viento helado empezó a hacerse insoportable, así que volvieron al establo. Emilio la cubrió con una manta mientras ella temblaba, ligeramente por la ventisca. Aunque no era un granero adecuado, ese refugio era la única forma de aislarla mínimamente del clima inclemente. La noticia del visitante de la víspera corrió como pólvora en la zona. Al día siguiente,
una vecina se acercó a la cabaña, advirtiendo que don Ramiro solía tomar represalias con aquellos que osaban contrariarlo. Emilio escuchó en silencio, agradeciéndole la información pero sin mostrar disposición a ceder. «No me importa lo que él opine. Esa yegua no es un objeto que pueda desecharse. Te entiendo, hijo, pero ten prudencia, no te expongas». «¡Demasiado!», susurró la mujer antes de marcharse. Entre cada visita tensa y cada rumor que llegaba a sus oídos, Emilio notaba que Luz progresaba. Sus pasos eran más firmes, y hasta se animaba a relinchar suavemente cuando él entraba en el establo. Cada noche, María se preocupaba de tapar cualquier rendija por donde entrara viento, utilizando trapos o retazos de lona. Algunas veces, Emilio juraba ver una pasar por el camino, pero cuando salía a investigar, solo se encontraba con la quietud blanca de la nieve. Conforme avanzaban los días, el semblante de Luz mejoraba. Se alimentaba con más apetito, sus ojos ya no estaban tan opacos, y, aunque no recuperaba peso con rapidez, se notaba menos encorvada. Emilio le hablaba en voz baja, acariciándole la crin como si de una amiga se tratara. Había descubierto que, pronunciando su nombre y hablándole suavemente, ella se calmaba. Una noche, después de una intensa ráfaga que casi apaga la lámpara de aceite, Emilio se recostó contra la puerta del establo para tomar un respiro. Sus brazos dolían de tanto acarrear agua y forraje. Luz se acercó con pasos vacilantes, soltando un leve gemido. Cuando el joven levantó la cabeza, la yegua pegó el hocico a su hombro y emitió un relincho muy suave, casi como un susurro. Era la primera vez que demostraba cariño de manera tan clara. Emilio sintió un nudo en la garganta. Esa señal de afecto le confirmó que todo su esfuerzo valía la pena y que ninguna amenaza de don Ramiro podría apagar sus ganas de seguir luchando. As Emilio rests against the stable door, a trembling Luz whinnies softly and nudges him, her first clear sign of affection, stirring an even stronger determination in Emilio to fight for her. Emilio se levantó antes de que el sol asomara, con la cabeza llena de pensamientos acerca de la última muestra de afecto que Luz le había dado. Aún en la penumbra, recordaba esa suave caricia en su hombro, como un impulso que lo llamaba a aspirar a algo más grande de lo que, hasta entonces, se había atrevido a soñar. Se vistió en silencio, tratando de no despertar a su madre, y salió al exterior para inspeccionar el frío matutino. El paisaje se extendía blanco y sereno, con la nieve reflejando la tenue claridad que anunciaba el amanecer. El aire, helado, le cortó la cara, pero él respiró hondo, sintiendo que cada bocanada de aire lo llenaba de una resolución desconocida. Cuando María despertó, encontró a su hijo de pie junto al establo, observando a Luz con una intensidad que le llamó la atención. Ella se acercó, frotándose los brazos para entrar en calor, y se sorprendió al ver una ligera sonrisa, dibujada en los labios de Emilio. «Pareces más animado hoy», comentó, mirándolo a los ojos. «¿Ya no te preocupa tanto la amenaza de don Ramiro?» Emilio ladeó la cabeza, sin apartar la mirada de la yegua. «Me sigue preocupando», respondió. «Pero creo que debo hacer algo más por Luz y por nosotros mismos». Entraron juntos en la cabaña y se sentaron a desayunar. Aún con la escasez de provisiones, María logró preparar un poco de pan caliente y un café aguado que al menos servía para calentarles el cuerpo. Entre sorbos y silencios, la voz de María se coló con suavidad. «He oído rumores de una carrera en la villa durante la fiesta de Navidad. Dicen que el premio es importante y...» Emilio dejó la taza sobre la mesa y la miró con curiosidad. «Yo también escuché algo similar. Me enteré de manera vaga, pero no sé bien de qué se trata». «Tal vez deberías hablar con el padre Alfonso», sugirió ella. «Él está al tanto de todos los eventos de la comunidad y podría darte más detalles». La idea se quedó rondando en la mente de Emilio, aunque al principio le pareció una locura. Luz todavía estaba en recuperación, y él nunca había competido en una carrera. Sin embargo, lo ilusionaba la idea de que, con algo de suerte,
podría ganar el dinero que tanto necesitaban para sobrevivir el invierno y, de paso, demostrarle a todos, sobre todo a don Ramiro, que un animal maltratado podía renacer con cuidado y cariño. Más tarde, tras asegurarse de que Luz estuviera bien alimentada y de que su madre no necesitara nada urgente, se encaminó al pequeño templo de la villa. Al llegar, empujó la gruesa puerta de madera y se vio envuelto en la penumbra silenciosa, interrumpida por las velas que ardían frente a las imágenes de santos. El padre Alfonso estaba de rodillas, ordenando unas cestas con donaciones. «Hijo, qué alegría verte», lo saludó, poniéndose en pie con una sonrisa. «¿Cómo? ¿Está esa yegua?» «Mejorando», respondió Emilio. «Es increíble cómo un poco de calor y algo de esperanza pueden cambiar a un ser vivo». El sacerdote asintió con gesto sereno. La fe y el amor hacen milagros, aunque a veces no los notemos enseguida. Emilio fue directo al asunto que lo traía hasta allí. Le preguntó sobre la carrera navideña, y el padre Alfonso sonrió con entusiasmo. Le explicó que cada año, al llegar la temporada festiva, la comunidad de Santa Esperanza organizaba un gran evento ecuestre donde cualquiera podía participar, siempre que cumpliera unas reglas básicas. Lo recaudado se destinaba a obras benéficas y parte del dinero de la inscripción formaba parte del premio final, el cual solía ser muy apreciable. «Es una tradición muy antigua», explicó el sacerdote. «Sirve para dar vida al pueblo durante el invierno y, además, premia a quienes se esfuerzan». «¿Cree que tenga alguna posibilidad con Luz?», preguntó Emilio, bajando la voz. «Ella no ha sido entrenada para carreras y todavía está recuperándose. El padre Alfonso ladeó la cabeza. No lo sé, pero nada es imposible si hay constancia. Además, esa yegua parece tener un espíritu fuerte. Quizá la subestiman injustamente». Emilio se despidió, llevando consigo el cosquilleo de la posibilidad. Salió del templo con la cabeza llena de planes y dudas. Caminó por la calle principal hasta acercarse, casi sin querer, a las tierras que pertenecían a don Ramiro. Se detuvo un momento para observar los amplios cercados, donde varios caballos de aspecto imponente galopaban con bridas relucientes. Eran animales, bien entrenados, alimentados con lo mejor, y lucían un porte majestuoso. «Con competidores así, Luz y yo no tenemos nada que hacer», murmuró para sí mismo, aunque en el fondo había una chispa de desafío. El contraste entre esos caballos de pedigrí y su humilde yegua era evidente, pero al recordarla, apoyando el hocico en su hombro, sintió una oleada de emoción que lo impulsó a quedarse allí contemplando. Quizás podría enseñarles que no todo era dinero y linaje. De pronto, oyó un relincho detrás de él y al girarse encontró a Raúl, el mismo capataz que le había advertido días atrás, montado sobre un caballo negro tan robusto como amenazante. «¿Otra vez por aquí, Emilio?», le espetó con una mueca burlona. «¿Te gustan los caballos finos, eh?». Emilio contuvo el impulso de replicar con agresividad. «Estoy viendo el campo, nada más». Raúl se echó a reír. «Harías mejor en quedarte en tus tierras, con esa yegua inútil que recogiste. Estos animales son de gente con recursos, no para un pobre diablo». «Mientras no moleste a nadie, puedo mirar lo que quiera», contestó Emilio, tensando la mandíbula. «Claro, mirar no está prohibido», asintió Raúl, con un falso gesto de comprensión. «Pero ya sabes lo que pasa si intentas cruzar cierta línea. Los caballos de don Ramiro no comparten establo con basura». Emilio sintió una oleada de ira, pero logró contenerse. Se dio la vuelta con la cabeza alta y emprendió camino de regreso, maldiciendo por dentro la soberbia de Raúl. Quería ignorar aquella provocación, pero no pudo dejar de imaginar la cara de ese hombre si Luz conseguía destacar en la carrera. Sin embargo, al mismo tiempo, un nudo de temor se formaba en su pecho al pensar en los riesgos que eso podría acarrear. Cuando llegó a la cabaña, María lo esperaba cosiendo un paño viejo y resistente. Al verlo, levantó la vista y le sonrió con suavidad. «He estado intentando armar algo que puedas usar como manta o almohadilla para montar a Luz.
Sé que no es gran cosa, pero tal vez ayude. Emilio se acercó para mirar el trabajo de su madre. Era un parche de 1960 retazos de distintos colores, unido con puntadas firmes, que sin duda serviría para evitar que la silla o el escaso armazón que tuvieran le lastimara el lomo. Gracias, mamá. Será muy útil si decido participar en la carrera. María le sostuvo la mirada. ¿Sí vas a hacerlo? Todavía no lo sé, admitió suspirando. Todo el mundo dice que no tengo oportunidad, pero... Salió al establo y encontró a Luz olfateando el aire. La yegua le pareció un poco más ligera de movimientos, como si día a día ganara fuerza. Emilio la sacó al aire libre, dándole un breve paseo para que estirara las patas. Aún con la nieve, se las arreglaba para dar unos pasos más enérgicos. Él le habló en voz baja, casi como si estuviera confesando sus dudas. Quizá deberíamos intentarlo, Luz. Mostrarle a todos que vales mucho más de lo que creen. La yegua agitó las orejas, como si percibiera su tono. Esa pequeña señal de complicidad bastó para que Emilio sintiera el coraje creciendo de nuevo. Sin embargo, al cabo de unos minutos, el eco de un galope resonó en la distancia. Desde un caballo de lujoso pelaje castaño, don Ramiro apareció cubierto con un grueso abrigo y guantes de piel. Lo acompañaban un par de hombres que se mantenían a cierta distancia, observando con frialdad. «Vaya, mira nada más. El muchacho que rescata desperdicios», dijo don Ramiro, deteniéndose a un par de metros y observando a Luz con desdén. «¿Cómo va esa criatura inútil?» Emilio apretó los dientes, pero se obligó a mostrarse tranquilo. «Va bien, gracias. Sobrevive, pese a todo». Don Ramiro soltó una carcajada seca. «Suena a que gastas tus pocos recursos en algo que no te dará beneficio. ¿Crees que alguien te pagará por un animal descartado?» Emilio lo miró con firmeza. «No todos pensamos solo en el beneficio». Don Ramiro torció el gesto, irritado. Luego, sin más explicaciones, se giró en su montura, dispuesto a marcharse. «Hay gente que termina pagando caro su ingenuidad», soltó a modo de despedida. «Yo que tú tendría cuidado». La partida de don Ramiro dejó un silencio tenso. Emilio sintió la mirada de sus hombres por unos instantes más, hasta que se perdieron entre los árboles. Un temblor le recorrió las manos, mezcla de rabia y miedo. Pero al contemplar a Luz a su lado, supo que no podía ceder. Si se dejaba intimidar, perdería todo lo que había logrado. Cayó la tarde, y el frío se hizo más intenso. Emilio y María compartieron una cena frugal, con un caldo ligero y pan endurecido. Ninguno mencionó explícitamente a don Ramiro, pero la amenaza flotaba en el ambiente. Aún así, Emilio volvió a pensar en la carrera. El premio podría ser su salvación y, de paso, la oportunidad de reivindicar a Luz. Ya entrada la noche, cuando María se acostó, Emilio salió a verificar el establo y asegurarse de que Luz estuviera bien cubierta. Al acercarse a la puerta de la cabaña para regresar a su habitación, divisó una silueta oscura clavada en la madera. Su corazón saltó al reconocer lo que era: un pedazo de papel, un volante, sujeto con la hoja de un cuchillo largo que se había incrustado. En la puerta. Acercó la mano temblorosa y arrancó el cuchillo con cuidado. El papel, a medio romper, anunciaba la gran carrera de Navidad de Santa Esperanza con vistosos caracteres. Sin embargo, verlo allí, clavado de forma tan violenta, era una señal indudable de que alguien quería disuadirlo de participar. Emilio tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Más tarde esa noche, Emilio encuentra un volante a medio romper sobre la puerta de su cabaña, sujeto con un cuchillo, una señal escalofriante de que alguien quiere mantenerlo al margen. Emilio se despertó esa mañana con un escalofrío que no provenía únicamente del frío invernal. Todavía podía sentir el peso del cuchillo que había encontrado clavado en la puerta la noche anterior, con el papel del anuncio de la carrera sujeto por la hoja. Se levantó en silencio, sin despertar a su madre,
y salió a la helada claridad del amanecer para examinar con más detenimiento la puerta dañada. Apartó con cuidado la astilla de madera que había quedado suelta y miró el filo del cuchillo, el que había guardado en un rincón de la cabaña. Era un mensaje claro. Alguien quería asustarlo, impedir que siguiera adelante con sus planes de participar en la carrera de Navidad. Sin embargo, mientras frotaba la madera astillada con la mano, sintió que lejos de intimidarlo, aquello despertaba una determinación aún mayor. Con el sol apenas trepando sobre los árboles, fue al establo para ver a Luz. La yegua lo recibió con un suave relincho, agitó las orejas y se movió con cautela. La escarcha cubría el techo a medio remendar, pero por dentro se sentía un poco de calor residual gracias a la manta y al cuidado constante de Emilio y María. «Buenos días, Luz», susurró Emilio, acariciándole el hocico. «Vamos a entrenar un poco, ¿te parece?». Las palabras resonaron en el espacio silencioso. Esa misma mañana, Emilio decidió que si alguien quería atemorizarlo, él respondería con trabajo y constancia. Preparó un pequeño atillo con agua y algo de pan duro que le quedaba. Con paciencia, colocó sobre el lomo de la yegua la manta que su madre había cosido. Aunque no tenía arneses de carrera ni silla apropiada, se las arregló con una vieja correa y la improvisada manta. Caminó junto a Luz hasta un campo cercano, a unos minutos de la cabaña. El amanecer teñía la nieve de tonos dorados y rosados, y el viento soplaba con un silbido agudo, despejando la neblina. Emilio se detuvo a observar el terreno. Era una franja de campo llano, con matojos helados y surcos leves que la nieve apenas cubría. Serviría para intentar trotar sin riesgo de tropezar en zonas demasiado profundas. «Con cuidado, Luz», le dijo, sujetando la cuerda con suavidad. «Solo trotarás un poco para ver cómo te sientes». La yegua avanzó al principio con pasos precavidos, como tanteando el suelo. Emilio notó cómo su respiración se iba marcando más a cada paso, y en algún momento Luz se tambaleó al pisar una sección resbaladiza. Sin embargo, en lugar de alterarse, se tranquilizó al oír la voz serena de Emilio, que le habló con calma para que no entrara en pánico. Poco a poco, Luz fue reconociendo el terreno y se atrevió a avanzar con más fluidez. Emilio la observaba con asombro, sintiendo que en cada movimiento se adivinaba una resistencia inusual, una especie de fuerza interior que había permanecido oculta bajo la desnutrición y el abandono. «Eres más fuerte de lo que muchos creen», murmuró, con un orgullo naciente en la voz. Después de un rato de ejercitarse, regresaron a la cabaña. María los recibió con una toalla vieja para frotar las patas de Luz y evitar que la nieve derretida la enfriara de más. Emilio se sentía exhausto, pero también satisfecho. El entrenamiento no fue muy largo, pero representaba un paso enorme para él y la yegua. Conforme pasaban los días, la rutina se volvió un desafío. Continuó. Emilio madrugaba para llevar a Luz al campo antes de que el pueblo se llenara de curiosos. El frío seguía siendo cruel y carecía del equipo adecuado. A veces forzaba demasiado a Luz, intentando que trotara sin descanso, y la yegua resentía el esfuerzo al punto de cojear de una de sus patas. Al notar el dolor de su compañera, Emilio entendió que debía actuar con más prudencia. Las noches las pasaba estudiando, de manera intuitiva, cómo balancear el ejercicio y el descanso de Luz. Un día, mientras Emilio revisaba la vieja brida que tenía para ella, un vecino, de edad avanzada, se acercó con un objeto entre las manos. Era un cabezal de cuero algo gastado, con algunas costuras deshilachadas, pero aún útil. «Toma, muchacho, lo encontré en mi granero. No es gran cosa, pero quizá te sirva mejor que esa correa que estás usando». Emilio se emocionó al verlo. Agradeció el gesto con sinceridad, aunque percibió que el hombre miraba hacia los lados, como si temiera que alguien lo viera ayudando a un desafortunado. El vecino se marchó rápido, sin querer mayor conversación, y Emilio no lo juzgó. Conocía el temor que inspiraba don Ramiro en la zona. Con el nuevo cabezal, Luz pareció sentirse más cómoda, y eso facilitó un poco sus trotes matinales.
Sin embargo, no todo fue tan simple. Una madrugada, al salir con la yegua, Emilio escuchó risas y murmullos, seguidos del ruido de piedras que golpeaban contra la nieve. Se giró a tiempo para ver a dos hombres encapuchados que desde la distancia arrojaban piedras para asustar a Luz. «¡Oigan! ¡Basta!», exclamó Emilio, corriendo hacia ellos, pero los desconocidos huyeron velozmente, dejando que la confusión cundiera. El corazón se le aceleró, y notó que Luz estaba alterada, bufando con nerviosismo. Se acercó a ella, acariciándola hasta que el temblor de su cuerpo fue disminuyendo.